¿Cuántas veces has escuchado eso de que vivir de lo que te gusta es solo para unos pocos privilegiados o las personas que tienen mucha suerte? Ahora, mirando en retrospectiva, yo llegué a pensar eso y creí que estudiar música, pero vivir de ella no eran cosas compatibles. Pensé que lograr vivir de una manera cómoda con la música era simplemente haciéndolo de la forma tradicional que todos nos enseñaban. Pero luego me di cuenta de que hay muchos otros factores de los que depende si uno realmente puede vivir de lo que hace o no. Y en este video me gustaría contarte las cosas que he aprendido en el camino y que espero te puedan servir de alguna manera. Cuando entré a la universidad había como una regla no escrita entre los que hablábamos muchas veces, y es que trabajar en eventos sociales era como lo que estaba más por debajo de la pirámide de la forma de ganarse el dinero entre los músicos. Estaba mejor visto tocar en orquestas, en bandas, en grupos, y por supuesto el top, digamos, en esa escala, en esa pirámide, era como trabajar obviamente de manera formal en agrupaciones orquestales o directamente en la docencia. Eran como las dos únicas formas en que estaba bien visto, entre comillas, vivir de la música. Y a mí esta idea siempre me generó algo de ruido, porque recuerdo mucho que el primer profesor que tuve de saxofón, Marlon, a quien recuerdo siempre con mucho cariño y mucho aprecio, él llegaba siempre que teníamos clase, todos los días. De hecho, desayunaba lo mismo, llegaba con un vaso de jugo de naranja grande y un sándwich. Yo me acuerdo que en esos tiempos comprar ese combito podía valer unos 15,000 pesos. Él me cobraba a mí la clase en 25,000 pesos. Y esos 25,000 pesos, como lo he contado en otros videos, yo me los ganaba como mesero. Entonces, para mí poder pagar la clase y aparte comprarme un combo de esos que valía casi lo de la misma clase, pues era imposible, era un impensado. A esa edad, yo tenía unos 16, 17 años, yo creía que desayunar, comer por fuera de la casa o comer algo diferente era todo un privilegio, que era cosa de ricos. Y yo siempre lo vi así a él, como llegar con su jugo y con su sándwich. Yo decía, este hombre debe tener mucho dinero. Y todo eso para mí era como algo muy lejano, inalcanzable o incomparable. Pero desde ahí me generó ese ruido de cómo él lograba darse un estilo de vida que para mí era de muy pocos, y él lo hacía 100% con la música. Para ese momento él ya trabajaba como músico en restaurantes y en eventos en general, y a mí siempre me generó como esa curiosidad de cómo podía uno alcanzar un nivel de vida mucho más alto trabajando de esa manera. Pero cuando entré a la universidad me di cuenta que este trabajo no estaba tan bien visto. Muchos de mis compañeros se esforzaban sobre todo por entrar a grupos, a orquestas, por estar en bandas y por supuesto la meta de todos, entrar a agrupaciones de formación sinfónica donde tuviera uno un salario fijo. O también otra opción siempre viable, el tema de la docencia, pero pues ahí dependía uno de ya haberse graduado, tener el título y en muchos casos un posgrado para poder empezar a ganar dinero a través de la pedagogía. Pero aquí viene una de las cosas que afortunadamente entendí muy pronto, y es que para lograr vivir de lo que uno hace, para lograr que nos paguen por lo que nos gusta hacer, no dependemos simplemente de la suerte o del destino o de que salga una buena oportunidad. Se trata más bien de estar alerta a las oportunidades que nos da la vida y empezar a entender el mundo laboral como un juego de estrategia en el que la mejor jugada es estar pendiente de las oportunidades y aprovecharlas y lograr empezar a generar dinero con ellas. Déjame te explico un poco mejor. Cuando empecé a trabajar en eventos, inicialmente lo hice con el único fin de que me pagaran por tocar. El único fin era tener dinero. Pero a medida que fui avanzando en el camino y logré empezar a rodearme de gente del medio, de los restaurantes, de empresarios, de dueños de negocio, y que con la fortuna que he tenido, que es de las cosas que más agradezco, poderme sentar muchas veces en la mesa con ellos, me hizo darme cuenta, primero, que el arte, la música, pero el arte en general,
es una excelente forma de romper barreras sociales. Era muy difícil que yo llegara a hablar con estas personas, a compartir con ellas, a hacerles preguntas y a recibir consejos si no era por la música. Es muy difícil para una persona llegar y hablar directamente con el dueño del negocio o estar en un evento informal con empresarios de mucho nivel, pero la música nos permite eso, nos permite llegar a esas personas desde otra perspectiva, desde una posición mucho más cercana. Afortunadamente fui muy consciente de esto y lo que hice cada vez que conocí a un dueño de restaurante o de negocio fue, con la mayor humildad del mundo, tratar de aprender mucho de lo que ellos habían hecho y cómo veían el juego del dinero. Me acuerdo mucho que cuando empecé a tocar en eventos empresariales, mi sensación era de mucha incomodidad porque yo sentía que no pertenecía ahí. Sentía que yo era un músico contratado por un pago y ya, que tenía que hacer eso rápido, cobrar e irme, porque mi fin en ese momento era conseguir el dinero. Pero cuando cambié esa perspectiva y dije que esa no iba a ser mi única meta, el lucrarme, sino aprovechar esos espacios para conocer gente, hacer contactos y sobre todo aprender de los que realmente saben, automáticamente mi autoimagen cambió. Y yo ya me sentía como si fuera parte de ellos. Ya no me sentía como el músico contratado, sino me sentía como una persona a la que ellos también habían invitado y yo simplemente aportaba con lo que yo sabía hacer, que era la música. A partir de ahí empecé a hablar con la gente, me quedaba un poco después de terminar de tocar a hablar con algunas personas. Siempre con los dueños de los restaurantes traté de entablar una relación mucho más cercana y no solamente laboral para poder aprender de ellos. Y eso me empezó a cambiar mucho la mentalidad y empecé a entender que vivir de la música no dependía únicamente del camino que nos están enseñando a todos todo el tiempo en la academia, sino que se trata más bien de entender en qué nicho, en qué área de la música o de nuestro trabajo en general somos buenos y empezar a utilizar eso como herramienta, no para ganar dinero, sino para mejorar nuestro círculo y empezar a cambiar nuestro mindset de una forma definitiva. Mira, yo realmente no quiero hacer aquí como si fuera la persona a la que le ha tocado más duro en la vida o todo ha sido súper guerreado, porque afortunadamente nací en un punto donde por lo menos tuve mi estudio de colegio asegurado, que eso para muchas personas ya es un imposible. Hay niños que tienen que salir a trabajar desde muy pequeños para poder atender a sus madres enfermas o a sus hermanos pequeños, y afortunadamente no fue mi caso. Mi mamá sola, con todo el esfuerzo que tuvo que hacer, el estudio siempre fue una prioridad y afortunadamente poder ingresar a una universidad pública le abre a uno muchas oportunidades en cuanto a la formación académica sin tener muchos recursos económicos. Pero sí debo admitir que crecer en un barrio, en un entorno, en una familia y en un contexto donde el dinero se considera como algo muy difícil de conseguir, como que uno tiene que guerrearla para poder llegar a fin de mes, hace que de forma inconsciente nuestro cerebro empiece a asimilar el dinero como eso, como algo sufrido, difícil, escaso. Y la verdad es que afuera en el mundo hay mucho dinero, hay muchas personas con mucho dinero, hay mucho cash circulando en el mundo, sobre todo en una ciudad como Bogotá. Y lo primero que yo haría si volviera a comenzar en este camino es cambiar eso, cambiar el mindset, entender que el dinero no es escaso, entender que el dinero no pertenece a unos pocos y entender que haber nacido pobre no significa que tengo que pasarme el resto de mi vida en esa condición. Cuando empecé a rodearme de otro tipo de personas gracias a la música, pude darme cuenta que yo también podría ser como ellos, obviamente a mis tiempos, de mi manera, pero el primer paso siempre tiene que ser ese, cambiar la mentalidad. El dinero no debe ser un fin, debe ser simplemente un medio para conseguir algo mucho más grande, que es de lo que hablé en el video pasado sobre las anclas. Pero a lo que voy con todo esto es que tenemos que tomar nuestra profesión, sea cualquiera que sea, y empezar a darle un sentido. Porque si tu mayor motivación para hacer lo que sea que estás haciendo hoy es conseguir dinero, te invito a que te replantees y pienses, porque realmente me parece triste desaprovechar nuestra permanencia en este mundo y en este plano simplemente buscando tener más dinero.
Yo creo que el objetivo de uno tiene que ser otro, tiene que ser algo mucho más trascendental, algo que realmente nos motive a levantarnos todas las mañanas de la cama y no solo ir a trabajar, sino hacerlo de la mejor manera posible. Y el dinero va a llegar como consecuencia. El dinero va a llegar cuando uno se esfuerza por hacer lo que quiere hacer de la mejor manera posible. El dinero se vuelve una consecuencia. Cuando uno tiene la humildad para sentarse al lado de otras personas y aprovechar su conocimiento para aprender, el dinero va a llegar como consecuencia. Cuando uno tiene la ambición de lograr ser mejor y ayudar a las personas que nos rodean, siempre el dinero va a llegar como consecuencia. Que el dinero no se vuelva tu prioridad, porque eso es muy pasajero y el dinero se acaba y hay crisis y hay quiebras y hay bancarrotas. Y si el dinero es nuestra estructura, se nos va a caer muy fácil el edificio. Definitivamente yo soy un fiel creyente de que absolutamente cualquier cosa que uno haga de forma profesional, juiciosa y apasionada nos va a dar todo el dinero que nosotros queramos conseguir. Pero lo que hay que tener muy claro es que esto no llega por sí solo. Nosotros tenemos que saber actuar, tenemos que aprender una habilidad y ponerla a servicio de la comunidad. Si tú te fijas, todas las personas que tienen dinero, por más dinero que tengan, en algún punto de su vida ponen eso a servicio de la comunidad. Siempre, porque es la única manera en que nosotros como seres humanos encontramos sentido a nuestra existencia, y es aportar. Piensa en cualquier persona exitosa que tú conozcas y hay dos opciones. O bien tiene mucho dinero porque ha sabido ayudar a otras personas, o por el contrario, si hasta el momento no ha ayudado y se ha lucrado de forma muy egoísta, va a llegar un momento en su vida donde algo tenga que hacer, y eso es una prueba. Las personas multimillonarias en algún momento abren fundaciones, hacen acciones de caridad. Siempre hay que ayudar de alguna manera a la sociedad, porque eso es lo que realmente nos hace sentir funcionales dentro de este plano. Entonces te invito a que tomes conciencia de cuál es tu arte, cuál es tu profesión, qué es lo que sabes hacer, pero sobre todo cómo puedes poner eso a servicio de la comunidad. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a otras personas desde lo que sabes hacer, desde lo que tienes? En mi caso, cuando empecé a trabajar en eventos, entendí que yo quería trabajar principalmente en el nicho de las bodas, porque cuando me reúno con las parejas, cuando hablo con ellas y les ayudo a plasmar todas esas ideas y esos sueños en un hecho real el día de su boda a través de la música, y cuando me despido de ellos y me abrazan y me agradecen y me dicen a mí y a nuestro equipo que logramos cumplir el sueño que ellos tenían para su boda, eso es muy gratificante. Logré poner lo único que sé hacer, que es música, logré ponerlo al servicio de la comunidad, y eso se convierte en dinero, pero nunca fue mi fin. Nunca dije como voy a dedicarme a esto porque necesito plata. Realmente no, realmente yo simplemente estuve tocando y empecé a ver las oportunidades en el camino, y cuando encontré algo en lo que me sentía realmente útil, empecé a hacerlo de la mejor manera posible, y el dinero fue una consecuencia de eso. Entonces piensa en tu arte, en tu oficio, en tu profesión, piensa cómo puedes ponerlo a servicio de la comunidad, y te garantizo que el dinero va a llegar. Muchas gracias por haber visto este video. Si fue de utilidad, si te movió algo, por favor ayúdame suscribiéndote al canal, y si gustas compartirlo con alguien a quien creas le pueda servir.